Siempre el inmenso maestro ha sonado en nuestras cabecitas y ahora tenemos la posibilidad de preguntarte directamente quién eres. Pues un ser humano que intenta aprender de la vida, aprender de los errores, aprender de la historia y que, bueno, cuando esto se acabe, pues sin no haber conseguido cambiarlo, que es muy difícil, porque los cambios no son graduales, los cambios son revolucionarios y eso llega cuando llega. Es decir, las cosas no cambiamos poquito a poco, quizás las personas, ¿no? Pero bueno, yo lo que aspiro es que cuando me muera, pues haber tenido, o que otros tengan la sensación de que mi paso por la vida pues ha contribuido con otros a empujar la conciencia de la gente hacia la necesidad ineludible y acuciante de trabajar por un mundo a la escala de los seres humanos y en función de sus necesidades. Hablábamos hace un momento que somos también un poco el resultado de nuestros ancestros, ¿no? Claro, claro, eso es muy importante. Quien ha tenido la suerte de tener una familia con miembros honestos, coherentes y mucho más, si han tenido la valentía de luchar contra la injusticia o contra el fascismo. Por ejemplo, nosotros en la Guerra Civil es muy importante la herencia familiar y luego la herencia social. La herencia del conjunto de las generaciones, del conjunto de las experiencias que vivimos. A mí eso me parece importante porque quienes somos ateos, yo por ejemplo soy atea, no creo que haya nada, o sea, no creo que yo vaya a vivir después de la muerte, pero sí que creo que hay una continuidad. Es decir, que yo cuando muera habré dejado en la gente que me ha conocido, sobre todo la gente que me ha conocido más directamente por la familia o por la militancia, dejamos huellas en nuestra gente, es decir, vivimos a través de las generaciones que nos suceden. Por eso, claro, tenemos tanta responsabilidad. Escuché una vez a un filósofo marxista que decía que la naturaleza es una continuidad efímera, que parece, como dicen los zapatistas, un oxímoron, ¿no? La continuidad y lo efímero parece que es un contradictorio lógico, y no, es una contradicción dialéctica. Es decir, todo muere y todo se continúa al mismo tiempo. Los seres humanos también. Tu cuerpo desaparece, pero la memoria de tu vida, la memoria de ti mismo, de alguna manera queda y conforma. No solamente queda en el recuerdo, sino que yo tengo 2 hijos, ¿no? No sé qué les quedará, pero seguro que algo les influencia lo que yo he podido transmitirles, ¿no? Seguro, a los amigos, a las compañeras, a la gente con la que has estado. Claro, eso es muy importante porque de alguna manera cada una de nosotras y de nosotros formamos parte de ese continuo histórico, ¿no? Puedes contextualizar las décadas anteriores a este momento. ¿Qué ha pasado con esa sociedad del bienestar de la que presumía Europa? Primero, la sociedad del bienestar es un constructo ideológico de la derecha, ¿eh? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es igual que el final de la historia, o sea, hay conceptos claves que tienen una carga ideológica enorme, ¿no? La sociedad del bienestar pretendía ser la solución, la cuadratura del círculo entre capitalismo y socialismo, ¿no? Es decir, mira, nosotros no tenemos el socialismo, pero tenemos las libertades supuestas del capitalismo y los derechos sociales y los servicios públicos del socialismo. Claro, eso, la carga ideológica era evidente y hay que desvelarla, ¿no? En primer lugar, porque los servicios públicos y los derechos sociales fueron la necesaria respuesta del capitalismo
ante el prestigio de países como la Unión Soviética o después como Cuba, que fueron capaces desde situaciones de una pobreza extrema resolver los problemas más grandes que la humanidad ha tenido. Por ejemplo, ahora con las vacunas, yo he escrito un artículo y recordaba que la primera vacunación universal para la viruela se hace en la Unión Soviética en el año 1919. El decreto lo firma Lenin, todavía estaba vivo, ¿no? 50 años antes que se extinguiera la viruela en el resto del mundo. Que eso, claro, no sabemos porque eso es propaganda. Pero claro, los pueblos, los trabajadores y las trabajadoras sí que sabían qué estaba pasando en la Unión Soviética. La resistencia al fascismo, no aquí desgraciadamente, pero en Italia, en Francia, en Checoslovaquia, se había hecho desde la resistencia armada, trabajadores armados habían ganado al fascismo. Entonces, la concesión que el capitalismo tiene que hacer son servicios públicos. ¿Para qué? Para que no hagan una revolución. Eso es lo que hace el capital. O un empresario ante una huelga hace concesiones para evitar un mal mayor. Y los servicios públicos en Europa occidental fueron el resultado de las concesiones para evitar una revolución. Primero, no fueron en todo el mundo, fueron en el cogollito de Europa. ¿Y a costa de qué? De la extracción de materias primas a precio de nada de los países del tercer mundo, subdesarrollados, dependientes, como quieras. Es lo que decía Fidel Castro, que para comprar un tractor cada vez hacen falta más toneladas de azúcar. Es decir, el acceso a la tecnología cada vez estaba más distante porque las materias primas las compraba el capitalismo más desarrollado a nada, a un precio muy bajo. Y a ese coste se sufraga los servicios públicos del cogollito de Europa occidental, ¿no? Y sobre todo fue temporal, duró lo que duró, 3 décadas. En lugar de haber resuelto el problema para toda la historia de la humanidad, llegó la crisis de los años 70 y todo se fue al garete. Empezaron las políticas neoliberales, que es ni más ni menos que la respuesta del capitalismo a su propia crisis. Y los servicios públicos se evaporaron porque efectivamente al capital no le interesaba o dejó de temer a su propia clase obrera, que esa es otra, que a lo mejor no me desvío demasiado si nos vamos por ahí, porque efectivamente lo que marca la historia es la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Y junto con el estado del bienestar lo que se produjo es una integración mediante cooptación y mediante sobornos de las élites sindicales y políticas de la izquierda europea en el sistema. Es decir, ya no había miedo a ninguna revolución porque los revolucionarios iban con traje y corbata, los supuestos sindicalistas con maletín de piel y viajaban en clase preferente en los aviones. Es decir, la clase obrera había visto cómo sus dirigentes eran sobornados e integrados en el sistema. Y por lo tanto al capitalismo en crisis, por un lado, le interesaba acabar con las políticas sociales y los servicios públicos y por otro lado ya no temía de su clase obrera organizada ningún tipo de revolución. Ahí enlazamos con el tema de la situación actual, porque ese capitalismo en crisis ve el capitalismo en crisis quiere decir que no consigue los beneficios necesarios para incrementar continuamente su tasa de ganancia, que es la bicicleta continuamente rodando del capitalismo. Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Invertir en empresas hasta entonces públicas que producen
bienes de primera necesidad: la luz, el agua, la energía, los transportes, las comunicaciones. Es la época en la que el Estado español, ya con el PSOE, antes que el PP, empieza toda la privatización de los grandes monopolios públicos, de CAMSA, de todas las empresas de transportes y comunicaciones, Telefónica, etcétera, la banca pública argentaria, etcétera. Y luego la penetración en América Latina. Yo eso sí que he escrito algo sobre eso, porque me parece que también era algo que no estaba hecho, no estaba escrito, y es como la construcción del capitalismo español está directamente vinculado a unas políticas de trust respaldadas por los gobiernos españoles, que tras haber privatizado las grandes empresas públicas en el Estado español, imponen mediante corrupción, mediante sobornos, a los países latinoamericanos que hicieran lo propio. Es decir, es la privatización de todas las empresas del petróleo, de la luz, en América Latina. Y empieza en la cumbre de Guadalajara, con asistencia de Felipe González, del rey Juan Carlos y de todos los dirigentes políticos latinoamericanos, que acuerdan no nada relacionado ni con Cervantes, ni con Colón, ni con nada, sino meter a América Latina en el negocio del siglo mediante las privatizaciones, ¿no? Eso es muy importante, esa es otra historia, ¿no? Y ese es el papel del PSOE, que es absolutamente clave, ¿no? Hay otra cosa que aparece en ese texto, que luego os daré el enlace, y es que en la toma de posesión de Felipe González, cuando el PSOE gana por mayoría absoluta en el año 1982, acude antes de ganar las elecciones, y muy probablemente obteniendo dinero para la campaña electoral, se pasea por Colombia y se pasea por muchos países latinoamericanos, pero esencialmente por Colombia, con su amigo Uribe, también con Venezuela, con Sarasola, con Cisneros, y el que viene a acompañar a los grandes festejos de la victoria electoral del PSOE es Pablo Escobar, ni más ni menos que Pablo Escobar, el narcotraficante, acompañado de otra buena corte de narcotraficantes. Hasta tal punto es muy gracioso, porque se alojaban en el Hotel Palace, y claro, la policía española pues tuvo la información de que habían aterrizado en España un montón de narcotraficantes colombianos, y entonces, bueno, pues asaltan sus habitaciones en el Hotel Palace, hasta que les dicen que no, que es que son invitados del futuro presidente del gobierno, que esos días tomó posesión, Felipe González. Es impresionante. Impresionante. Sí, pero están las fotos, ¿eh? Sí. Existen las fotos. Y por eso es muy gracioso, porque la compañera, la amante de Pablo Escobar, que no recuerdo ahora su nombre, decía, se fue y quedó encantada, porque bueno, a Felipe González le han hecho, parece que fue en 2011 o por ahí, hijo predilecto de Colombia, o sea que las relaciones no fueron entonces, se han mantenido. Y la compañera, la amante, en fin, de Pablo Escobar, decía que ella era socialista, pero socialista como Felipe González. Ese tipo de socialismo era el que a ella le gustaba, ¿no? Es interesante este vínculo que señalas, porque en realidad vista desde allí, desde la Latinoamérica, de nuestra América, se ve al Estado español y al Reino de España como verdaderos usurpadores, ¿no? Como lo son, sin ninguna duda. Es decir, yo ese trabajo que hice, que lo presenté en un seminario en Cuba hace 3 o 4 años, lo empecé diciendo que efectivamente es la segunda acumulación originaria de capital. Es decir, cuando Marx dice
que el capitalismo llega a la historia chorreando sangre y lodo, efectivamente es el primer genocidio de Colón, y el segundo es el gran saqueo dirigido también por la madre patria, absolutamente. Por eso decía, además tiene unas connotaciones políticas directas, es decir, no iban allí el dueño del BBVA o el Villalonga de Telefónica, iban como trust, como organización empresarial respaldada por los gobiernos, y sobre todo por los gobiernos del PSOE. De hecho, el PP se lamentaba de no tener las relaciones ni políticas ni económicas como las tenía el PSOE, que además para más Inri, pues vendía la transición española como modelo, una transición llena de muertos en el Estado español, como el ejemplo para la salida de las dictaduras de Argentina, de Chile, etc. Cuando por otro lado, ese es otro dato contrastable, y es que en los primeros años, o sea, durante los gobiernos de la UCD y los primeros años de gobiernos del PSOE, militares españoles, guardias civiles y policías iban a Argentina a aprender represión a la escuela de mecánica de la Armada, a ver cómo se tiraba la gente desde los aviones, cómo se torturaba a la gente. Eso el juez Garzón lo tuvo encima de su mesa porque uno de los torturados en la escuela de mecánica de la Armada lo denunció. Era hijo de republicanos, eso es tan importante la memoria. Era hijo de republicanos españoles y lo denunció. Y el juez Garzón lo tuvo encima de la mesa y ahí lo cerró, y ahí se ha quedado esa denuncia de participación en el terrorismo de Estado. Es decir, iban a aprender terrorismo de Estado. Uno de los que no fue a eso, porque es una persona decente, es una figura en fin, curiosa, es el coronel Martínez Inglés, que es coronel y es republicano, y él da fe de que eso ocurrió. Es decir, que los vínculos entre España y América Latina, bueno, a América Latina fueron los asesinos de los abogados de Atocha, los asesinos de Montejurra, es decir, las redes del fascismo español y latinoamericano son redes y conexiones muy estrechas, que no solamente pasan a través de la extrema derecha, sino que pasan a través del terrorismo de Estado y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que eso es por eso yo terminaba el trabajo ese diciendo que la solidaridad internacionalista entre los pueblos es un deber mutuo, porque además tenemos los mismos enemigos. Es decir, mi enemigo es el que privatiza Telefónica, mi enemigo es el gobernante que corrompe en Colombia o en Argentina o en México mismo, mi enemigo es Carlos Slim, amigo íntimo de Felipe González. Es decir, el internacionalismo entre los pueblos no es una palabra abstracta, es una historia común con enemigos comunes, que por otro lado también tiene pues toda la historia de solidaridad de las brigadas internacionales, de cómo se recibe a los exiliados republicanos en América Latina. Es decir, la solidaridad entre los pueblos es enorme, preciosa, y es un tesoro, ¿no? Pero yo me interesaba y me interesa destacarlo, que precisamente con América Latina tenemos no solamente, o sea, una historia común para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es que al fin y al cabo es la solidaridad de clase, ¿no? Claro, efectivamente. Que las fronteras han sido impuestas por los imperios, efectivamente, pero que los corazones laten de la misma manera. Claro, de hecho, fíjate, toda la historia de la primera independencia de América Latina sale de las Cortes de Cádiz. En buena parte son americanos que comparten una parte de la historia
de España entonces y asumen la liberación de sus pueblos contra la colonia, contra el Imperio Español, ¿no? Sí. De modo que parece que el internacionalismo lo vamos a tener que recuperar hoy más que nunca, porque llegamos a la actualidad con algo que nos ha tocado todos los países del mundo. Cómo lo estamos viviendo en el Estado español y después de esta contextualización que nos hace de cómo los servicios públicos han utilizado, pero han durado lo que han durado. Claro, falta una parte. Vale. Falta una parte, y es que el capital en crisis, a mí me parece que eso es una de las cosas más importantes y que yo creo que tuvo alguna deriva equivocada cuando se decía no es una crisis, es una estafa. Es una crisis, también una estafa, claro, por supuesto, el capitalismo es robo, no es otra cosa. Me acuerdo que en Brasil la cabecera del periódico de los bancarios, de los trabajadores de la banca, se llamaba así: todo banquero es un ladrón. Es decir, es exactamente eso. Pero es una crisis. Entonces, el capital en crisis busca cada vez más nichos más seguros de beneficio. Y después de haber ocupado los grandes monopolios de empresas públicas que producen productos de primera necesidad, claro, es decir, que la clientela de las eléctricas o de los transportes o de las comunicaciones es una clientela cautiva, porque ¿quién deja de pagar la luz? Pues quien no puede más. Antes dejas otras muchas cosas, es decir, los productos de primera necesidad, quien vende productos de primera necesidad es un negocio seguro. Pero aún después de eso, descubren otra cosa, y es los servicios públicos, sobre todo la sanidad, no por deformación profesional, sino porque el sistema sanitario es en el que se gasta más dinero anualmente. En el Estado español, 70.000 millones de euros. Entonces, ¿cuál es lo que se inventa el capital? La gestión de los servicios sanitarios públicos con una clientela asegurada, sin inversión inicial o con una pequeñísima inversión inicial y financiados con dinero público. Esos son los hospitales de gestión privada, es decir, hospitales que atienden. Es el hospital en Madrid, es el hospital de Arganda, el hospital de San Sebastián de los Reyes, la Fundación Jiménez Díaz, que desgraciadamente me toca a mí, el Hospital Puerta de Hierro. Son fondos de capital riesgo, bancos, inmobiliarias, son grandes empresas constructoras las que están gestionando hospitales públicos. Claro, es el negocio, la gallina, yo digo la gallina de los huevos de oro, porque claro, ellos reciben un canon por persona cubierta, no por persona atendida, en un área. A un hospital se le atribuye la gestión de un territorio con una población. Entonces, la Consejería de Sanidad de ese lugar, de esa comunidad autónoma, paga alrededor de 500 euros al año por cada persona, vaya o no vaya a ese hospital. Entonces, eso es quien recibe la concesión del contrato a 30 años de la gestión de ese hospital. Luego, esa empresa subcontrata con hasta 30 empresas diferentes la limpieza, el laboratorio, los celadores, las cocinas, la seguridad, los rayos. Es decir, dentro de un hospital hay decenas de empresas, cada una con su negocio privado. Porque claro, todas esas empresas van allí a buscar negocio, lógicamente. Les importa un carajo la calidad de la atención. ¿Es posible que atender correctamente a toda la población sea un negocio? Es absolutamente imposible. Por eso se hacen los servicios públicos. Porque no era un negocio, jamás, atender a la población. Tenía que ser el Estado, con los impuestos, quien garantizara la universalidad y la calidad de la atención. ¿Por qué es un negocio? Porque seleccionan pacientes
y porque seleccionan procesos. Es decir, para no extenderme mucho, las personas con múltiples patologías, las personas mayores y los pobres, que suelen tener de todo, esos destrozan el negocio. Entonces, esos van a lo que todavía queda de sanidad pública gestionada directamente. Por ejemplo, una apendicitis en una persona joven y por lo demás sana, excepto su apéndice, se opera en 2 días o 3 días y se va a casa. En una persona mayor con hipertensión, con diabetes, con problemas cardíacos, eso a lo mejor dura 10 o 12 días, la misma intervención quirúrgica. Entonces, claro, ¿quién es rentable? El de 20 años. ¿Quién no es rentable? La persona mayor, esta que va directo. Por eso, Indra, en Madrid, ¿dónde está la llave del aseguramiento del negocio? En un call center. En un call center que es el que distribuye, o sea, un médico indica un procedimiento diagnóstico, una intervención quirúrgica. ¿Ese es el que envía al hospital? No, es un call center gestionado por otra empresa privada, Indra, la que distribuye a uno u a otro, dependiendo del tipo de patología y de la rentabilidad del asunto. Por ejemplo, no siempre son mayores, por ejemplo, las cataratas son un negocio. Todas las intervenciones quirúrgicas simples son negocio, salvo que estén en una persona con múltiples patologías. Ahora, un ingreso de una persona con una agudización de una enfermedad cardiorrespiratoria, eso no es un negocio de ninguna de las maneras. Procesos infecciosos en general no son, por eso no los quería el coronavirus en la sanidad privada. Entonces, ese es el escándalo que está sucediendo ahora y que es posible porque hubo una ley. Esa pasó en el Parlamento cuando yo era diputada, por eso la conozco también y por eso, bueno, como mucha otra gente, la llevo clavada en la cabeza. Es una ley que se llama de nuevas formas de gestión, que tiene 2 artículos nada más, que dice que todo centro, hospital o centro sanitario o sociosanitario podrá ser gestionado mediante todas las formas jurídicas existentes en derecho, es decir, puertas abiertas al capital privado, desde el año 1997. Dicha ley fue aprobada en el Parlamento a propuesta del PP, era el año 1997, Aznar estaba gobernando en minoría, es decir, no hubiera podido sacar el PP esa ley solo, y Ángeles Amador, exministra de Sanidad del PSOE, fue la que dirigió todo el proceso de la ley en el Parlamento. El PSOE votó esa ley junto con el PNV, Coalición Canaria y entonces Convergencia y Unió, es decir, las 3 derechas nacionalistas, ¿no? Al día siguiente, Comisiones Obreras, la secretaria general de Comisiones Obreras, hace una nota de prensa expresando su satisfacción por una ley tan importante para modernizar el sistema sanitario. Secretaria general de Comisiones Obreras, que cuando hace unos años apareció Núñez Feijóo en un yate, ella era gallega, es gallega, todavía está viva, aparecía en un yate con un narcotraficante llamado Dorado, apareció en El País, las fotos están en El País, aparece una moza en bikini amarillo y es la secretaria general de Comisiones Obreras. Digo porque, claro, por eso la lucha contra la privatización, que realmente identifica los problemas en su raíz y es la entrada del capital. O sea, el problema de la sanidad no es que haya poco dinero para la sanidad, es que se va como por un pozo sin fondo a los bolsillos de los fondos de capital riesgo, de los bancos, de las empresas inmobiliarias y de cualquier multinacional que quiera gestionar un hospital.
Y es tan difícil por eso, porque ¿a quién tiene enfrente? ¿Quién no quiere saber nada de eso? Los dos grandes sindicatos, el PSOE y todos sus acólitos y por supuesto el PP. Incluida, por desgracia, muchas veces Izquierda Unida. Yo era diputada de Izquierda Unida entonces, pero Izquierda Unida podría haber reivindicado que había votado en contra. Por supuesto, Izquierda Unida votó en contra. Izquierda Unida muchas veces prioriza su alianza de gobierno con el PSOE y se mantiene callada en algo de lo que podía sacar la cara con todo, y desgraciadamente en las movilizaciones hay gente de Izquierda Unida, pero no las direcciones de Izquierda Unida, que aspiran, o bien gobiernan o aspiran a gobernar con el PSOE. Algo parecido pasa con Podemos, exactamente igual. Podemos, bueno, yo tengo he participado en La Tuerca varias veces con Pablo Iglesias, y hay un trozo que alguien hizo, yo no sé quién es todavía, pero hizo una selección de 11 minutos donde yo explicaba todo esto, que ha tenido pues, varios cientos de miles de visualizaciones. Y Pablo Iglesias sabe perfectamente, y sus equipos, no digamos, la gente que está especializada en el sistema sanitario, ¿no? De hecho, Podemos llevaba en su campaña electoral la derogación de la ley 1597, que se cayó en los pactos de gobierno con el PSOE. Fíjate que es una ley que dices no es el rey ni otras cosas. Nadie habla, ni nadie plantea, ni Podemos ha vuelto a hablar nada de la llave de la privatización. De hecho, la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción que se hizo, no sé si os acordáis, que hicieron una comisión en el Parlamento de todos los partidos políticos. Esto fue en el mes de mayo, junio, cuando todo lo de la pandemia, hicieron una comisión presidida además por el secretario general del PC, por Enrique Santiago, y como una especie de... pasaron por allí no sé cuántos expertos para ver qué soluciones podía tener el sistema sanitario. 32 páginas, 63 artículos. No nombran la palabra privatización. Ya es difícil, con lo que está pasando. ¿Por qué no nombran la palabra privatización? Y ahora voy a contar lo que a mí me parece que nadie dice y es muy importante decir. Y es que hay una evidencia concreta que muestra cómo se excluye todo planteamiento de tocar los intereses privados. Y es el primer decreto de estado de alarma, en su artículo 13, el decreto es del 14 de marzo de 2020, es decir, estaban muriendo 1000 personas diarias, estaban las imágenes de los servicios de urgencia con gente tirada por el suelo, es decir, estaban la gente muriendo en las residencias, se estaba denegando asistencia sanitaria a los mayores de 70 años, es decir, era ese momento donde se hace el decreto de estado de alarma. Y dice el decreto en su artículo 13, el ministro de Sanidad podrá intervenir, expropiar, incautar, 3 apartados tiene, cada uno de ellos con cada una de las acciones, todo tipo de empresa, de suministro, de fabricación o de entidades de titularidad privada para ponerlas al servicio de las necesidades de salud de la población. No se hizo absolutamente nada, nada, ni se utilizaron hospitales privados, ni se obligó a la industria farmacéutica a fabricar medicamentos que estaban faltando en las UBIs para atender el coronavirus, ni se puso a Mancio Ortega a fabricar equipos de protección individual cuando el personal sanitario estaba trabajando con bolsas de basura y con gafas de bucear, ni se hizo como hizo Gran Bretaña o Alemania, y es intervenir las empresas del metal, las automovilísticas por ejemplo, para ponerlas a fabricar respiradores. Aquí estuvimos sin mascarillas
No, porque no decían que no estaban seguros de que fuera. Ahora te ponen multas si vas sin mascarillas. Y entonces decían que era dudoso. Lo que no había era mascarillas para toda la población. Entonces, en lugar de poner a Mancio Ortega a fabricar mascarillas, o a la Ford de Almusafes a fabricar respiradores, que se habían autoatribuido las competencias. Los hospitales privados, medio vacíos, en un momento como este, como el que estamos viviendo. Es decir, cuando se habla de que efectivamente, y yo con eso no estoy minusvalorando ni muchísimo menos el peligro de la extrema derecha, el peligro del fascismo, pero lo que sí que afirmo es que lo más grave es quien nos debilita para luchar contra el fascismo y para luchar contra la extrema derecha. Y digo que las políticas de un gobierno cobarde o de un gobierno intervenido, porque la historia de los gobiernos del PSOE y del PP son historia de puertas giratorias. Aquí digo cobardía y es lo menos que se les puede decir, por no decir sinvergüenzas, cómplices, ladrones. Porque claro, salen de ministros y se sientan en los consejos de administración de las empresas a las que han hecho favores. Claro, son estómagos agradecidos o que esperan serlo. Porque el capitalismo es un sistema criminal que mata calladamente a niños en los barrios obreros todos los días, pero cuando la cosa es tan flagrante como con una epidemia y cuando se estaba viviendo la angustia que se estaba viviendo con la gente diciéndole tú tienes más de 70 años, no vienes, y se daban, hay vídeos en los cuales se demuestra cómo en los hospitales eso es lo que se decía a los médicos, cómo tenían que comportarse. Qué lógica, ¿no? Es decir, tenemos recursos limitados, pues los vamos a aprovechar a quien más vida tiene para adelante. Pero la pregunta es, ¿esos recursos son limitados? ¿O eres tú quien no está actuando para aumentar esos recursos? Porque los recursos estaban. Esto no es un país pobrísimo de no sé dónde. Esto es la cuarta o la quinta economía de Europa. Claro que hay recursos, claro que hay recursos. Ahora si tú no los tocas, la gente se te muere por las esquinas. Es que... Te hemos escuchado explicar este tema de la privatización haciendo un símil con la solitaria. Sí, escribí un artículo que se llama Parásitos. Que, claro, que se me ocurrió porque me parecía importante. Hacen una comisión parlamentaria y no hablan de privatización, cuando el binomio público-privado son dos partes absolutamente inseparables, de tal manera que si a una le va bien, a otra le va mal, y si a la segunda le va bien, a la otra le va mal. Es decir, la privada vive de la pública. Y vive de la pública en el sentido de que cuanto peor le vaya a la sanidad pública, más negocio. Eso ahora mismo es enchufar la televisión y ver la cantidad de anuncios de Sanitas, de Adeslas, de DKV que hay. ¿Por qué? A la gente en este momento no solamente es el coronavirus, ahora mismo casi lo más grave no es el coronavirus, son todas las patologías que no se han atendido debido al coronavirus, que ahora tienen listas de espera absolutamente insoportables y absolutamente inaceptables. Es decir, a la gente le están dando 6 meses de espera para diagnóstico de enfermedades graves. El cáncer está diagnosticándose con unos retrasos enormes que hacen que cuando se diagnostica pues haya metástasis por todos sitios. A lo que se suma el invento infernal de las consultas por teléfono. Tú no puedes hacer un diagnóstico sin ver a la persona a la cara, sin auscultarle, sin hacerle una exploración física. Tú puedes darle una receta, mandarle un análisis, es decir, todo lo que es burocracia perfectamente se puede hacer por teléfono. O todo lo que es sospecha de COVID podía ir por un circuito especial donde el personal sanitario estuviera con equipos de protección adecuados.
El resto exige atención presencial, con una historia clínica en condiciones, mirándole la cara a la persona y haciendo la exploración necesaria según la historia clínica. ¿Qué está pasando? Que se están haciendo diagnósticos de mareos cuando es un comienzo de un ictus, o de un dolor muscular y se le da un miorrelajante cuando realmente lo que está empezando es un infarto. ¿Quién se beneficia de eso? La privada, por supuesto. A una persona cualquiera que tú le das una lista de espera de 5 meses para un diagnóstico de una posible enfermedad grave, hace lo que sea por ir a otro lado. Pero el problema es que eso se planifica, insisto, y todavía estoy esperando que me pongan una denuncia por difamación. Se planifica desde las consejerías de sanidad. Eso no es un resultado inesperado o indeseado. Eso es el resultado de una planificación. ¿Cómo es posible que no se haya hecho inversión cero en la sanidad, que no haya ido a la privatización de las PCRs, a Rivera Salud, en manos de un fondo de capital riesgo, o de los rastreadores de Indra? No se ha aumentado. ¿Y eso qué es? El negocio del siglo de las aseguradoras privadas. Entonces, claro, por eso yo hablaba de que son parásitos de diferente tipo, o bien parásitos externos, sanitas, por ejemplo, cualquier aseguradora privada con respecto al conjunto del sistema sanitario, que se beneficia de cuando peor vaya. Otras son parásitos internos, como son los hospitales de gestión privada, ¿no? Y otra es, yo decía ya, el parasitismo total, que es el de la industria farmacéutica. El de la industria farmacéutica es lo más parecido a las mafias internacionales. Tienen más beneficios que los bancos. Los beneficios de las grandes multinacionales farmacéuticas se comparan a los del tráfico de armas y el narcotráfico. Eso no lo digo yo, eso todo el mundo lo calcula. Son los que imponen los tratamientos, fabrican diagnósticos para después acoplarlos a su tratamiento. Y esto voy a decir un ejemplo concreto porque es importante y además está directamente relacionado con la situación actual. Es cuando iba a venir la epidemia, pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que está financiada en un porcentaje altísimo por intereses ligados a la industria farmacéutica. La Organización Mundial de la Salud, supuestamente el Ministerio de Sanidad Mundial, el máximo órgano, la máxima autoridad sanitaria mundial, está financiada por intereses ligados a la industria farmacéutica y, entre otros, George Soros declaró la pandemia de la gripe A. Se fabricaron vacunas por multinacionales farmacéuticas, el Tamiflu y la Relenza, porque era una patología muy parecida, también era un virus respiratorio, disminuía supuestamente el tiempo de estancia en el hospital y en la UBI. La gripe A no llegó. En España se compraron, siendo ministra de Sanidad Trinidad Jiménez, 400 millones de euros en 2009 en vacunas contra la gripe A, en Tamiflu y en Relenza, en momentos donde se estaban haciendo empezaban los recortes brutales en la sanidad, donde se estaban despidiendo trabajadores sanitarios, estaban cerrando camas. En 2009 se destinaron esa cantidad de millones a comprar medicamentos que la propia Organización Mundial de la Salud, y eso está publicado en El País, que lo han cogido de la revista prestigiosa Lancet, la propia Organización Mundial de la Salud declaró que su comité de expertos había sido sobornado por multinacionales farmacéuticas. El comité de expertos para la gripe A de la Organización Mundial de la Salud, que recomendaron a los gobiernos la compra masiva de vacuna y de Tamiflu y de Relenza,
medicamentos que jamás demostraron su eficacia y que además ocultaron los efectos secundarios que tenían. En 2017 todavía estaban los sótanos del Ministerio de Sanidad llenos de millones de dosis de vacunas y de todo esto, y que también hubo un informe, yo he escrito otro artículo sobre vacunas en el cual cito el documento, porque claro, estas cosas hay que citarlas, donde había un informe del Ministerio de Sanidad haciendo un inventario de la cantidad de productos que había y de las dificultades que tenían para eliminar tamaña cantidad de medicamentos que estaban todos caducados sin haber sido usados absolutamente para nada, en 2017, 8 años después. Claro, ¿qué quiere decir esto? Con las vacunas famosas. No tenemos investigación pública. La poquita que hay está al servicio de la privada, es decir, son fases de la investigación que controla la sanidad privada. La Unión Europea ha dado anticipadamente 1.200 millones de euros a AstraZeneca, que está en proceso de investigación de la vacuna para el coronavirus. Ya hubo que dijera la propia AstraZeneca, ¿qué pasaría para que lo dijera? Que un enfermo en Gran Bretaña, una persona que estaba sometida a un ensayo clínico había tenido graves complicaciones, tan graves como para paralizar el ensayo, y ahora ha muerto una persona en Brasil. Dicen que casualidad, que era de los que le habían dicho el placebo. Todo eso es información de la multinacional, y yo creo que tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de sospechar de quien tiene pendiente un negocio de tal envergadura. La Roche, con el Tamiflu, facturó en un año 700.000 millones de dólares. Es que te mareas. Es decir, ¿qué no hará esa gente por asegurarse ese negocio? Es decir, es posible, es razonable que confiemos en gente que hace eso, que es capaz de hacer ensayos, digo cosas publicadas, de hacer ensayos clínicos en África, con antibióticos, dejando morir a niños, porque el ensayo clínico es a unos niños se les da el tratamiento habitual en la zona, es decir, 0, y a otros se les da el antibiótico de prueba. Es decir, se deja morir a niños, pudiéndolo evitar, para hacer un ensayo clínico. Es decir, que la película El jardinero fiel, de John le Carré, él mismo dice en el epílogo que que no refleja la realidad, pero que la realidad supera con mucho todo lo que él describe en esa película, ¿no? Entonces, claro, en este momento, CAS, es la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, está planteando lo que la Organización Mundial de la Salud decía: los medicamentos esenciales, como son todos los derivados de la sangre, como son las vacunas, como son los antibióticos, es decir, los medicamentos claves para el tratamiento de las enfermedades más comunes, tienen que estar fabricados por laboratorios públicos. Tienen que estar, porque tienen que estar controlados ahora mismo. Es decir, en el día de hoy hay falta de medicamentos claves en las farmacias, porque es el mecanismo de presión que están utilizando los laboratorios sobre el Ministerio de Sanidad para que registre nuevas presentaciones de fármacos que son iguales en su funcionamiento básico a las ya existentes, pero les han modificado una pequeña cosa y aumentando a lo mejor por 10 el precio. Eso pasó con un diurético, con un antidepresivo, que bueno, la historia de los fármacos para la salud mental, eso lo dejamos porque esa es otra, ¿no? Entonces, claro, estamos en manos de multinacionales farmacéuticas que efectivamente les da igual absolutamente todo, y cuando se dice todo quiere decir la vida de mucha gente,
para garantizar su beneficio. Entonces lo que estamos planteando es la necesidad ineludible de una industria farmacéutica pública. Hay países como Cuba, Rusia y China, eso sí, todos en el eje del mal de Estados Unidos, que tienen laboratorios públicos. ¿Por qué no se compran vacunas de laboratorios públicos? Y yo no digo que una sea mejor que otra, pero tú tienes que eliminar el cáncer del interés económico, de la producción de un medicamento, de una vacuna, que tú vas a comprar en millones de dosis y que solamente por la cantidad de vacunas que vas a comprar es un negocio absolutamente fabuloso, que va a pervertir todo lo que rodea a ese producto, ¿no? Por eso estamos exigiendo que el Estado español compre vacunas a países, no decimos ni a uno ni a otro, a vacunas fabricadas en laboratorios públicos y que sean sometidos a un comité independiente de expertos. Pero cuando decimos independiente quiere decir personas con probada honestidad, a las que se investigue para que no haya ningún riesgo de soborno. Porque si la Organización Mundial de la Salud ha declarado que su comité de expertos estuvo sobornado, ¿cómo no vamos a dudar de cualquiera, cuando hay una capacidad de corrupción económica tan fabulosa como la que tienen las multinacionales farmacéuticas? Podríamos conseguirlo quizás con fuerza y lucha social, ¿no? Claro, esa es la única, Claro, es una lucha muy difícil, porque claro, como resultado de todo lo que hemos visto antes, por un lado el capital no quiere saber nada de este tipo de propuestas. Al capital sí que le da igual que haya una movilización muy grande para quitar a Ayuso y poner a uno del PSOE. Al capital eso le da exactamente igual. El capital no, se ha visto con la privatización de Bankia. Es decir, le da igual que gobierne el PSOE, que gobierne el PP, con Podemos o con, yo qué sé, con alguien que haya sido muy revolucionario en su vida. Da igual, sus intereses están garantizados. Esa es la enorme trampa de esperar que cambiando de gobierno se cambie algo. O sea, y mirad que yo me parece ya que es hasta antiestético lo del gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ya supera, ya parece hasta de circo. Pero claro, hay que ser conscientes de lo que hablamos. Da igual, o sea, a los intereses del capital se han modificado en algo, de que gobierne uno o gobierne otro, absolutamente nada. Mira la operación Chamartín del Ayuntamiento de Madrid, bueno, gobernando Carmena. Es decir, el problema, ese es nuestro problema de verdad, el problema de la gente. Claro, pero... Por eso tenemos que fortalecernos, es decir, que lo decíamos antes, el capital solamente hace concesiones para evitar un mal mayor. Es decir, solamente ante la amenaza de un proceso revolucionario, de un mal mayor, obtendremos algo. Hay un dicho por ahí curioso que dice: prepara la revolución y obtendrás reformas. Lucha por reformas y no vas a tener absolutamente nada. Es decir, el capital solamente hace concesiones cuando ve que pierde su poder. Y eso no tiene nada que ver con que ganen las elecciones uno u otro. Y lo dice una que ha sido diputada durante 10 años y que ha visto para lo que sirve el Parlamento y la capacidad de corrupción que hay sobre los políticos. Claro, ¿quién son los responsables? Todo el mundo dice, yo también lo diría, esta mujer que te digo, Ángeles Amador, ministra de Sanidad, que una cara de buena que tenía, que parecía que no había roto un plato. Ahora está en el Consejo de Administración de una multinacional eléctrica, Red Eléctrica Española. Pero bueno, da igual, o sea, todas, Felipe González, Aznar, Elena Salgado, todas, Bernat Soria, en Sanidad, una lista enorme de directores generales, secretarios de Estado y ministros. Casi habría que hacer un monumento, que yo no he encontrado todavía, alguien que no
que no haya sido corrompido. Entonces, claro, la lucha social es lo único, y la lucha social consciente, y la lucha social que sepa realmente distinguir la realidad de las apariencias. Y las apariencias son las siglas políticas. La realidad es el capital que está detrás. En eso de la primera ola y la segunda, ¿qué ha pasado desde junio hasta ahora septiembre que nos da la sensación como que el COVID se había minorado y demás, y ahora todo el mundo parece otra vez esta oleada de que vuelva a saturarse todo? ¿Había una planificación, hay una prevención? ¿Se puede hacer, no se puede hacer? No, yo creo que, ha habido en la gestión del COVID, ha habido un desastre general en el Estado español. Hace poquito veía en China. Yo no digo que China sea un país socialista ni nada de eso, pero claro, China han hecho las cosas como es debido, como otros muchos países. Y en una epidemia, y claro, el COVID es nuevo, pero las epidemias en la historia de la humanidad las hay a montones. Claro, no nos puede pedir. Y la salud pública, que es mi especialidad, se encarga de estudiar cuál es el comportamiento del sistema sanitario en las epidemias. Y lo que es clave son los primeros días. Es como una bola de nieve. Si tú la detienes cuando es pequeñita, la cosa es controlable. El problema es que los datos, las hemerotecas, es que en enero de 2020, ya en el aeropuerto de Barajas, se estaban aconsejando medidas de seguridad para la policía y todo eso, para los trabajadores que estaban en contacto con los que venían, para no contagiarse del coronavirus. Claro, no funcionó el principio de todos los principios, y es la alerta temprana. O sea, la alerta temprana es lo que te permite actuar cuando algo es pequeñito todavía. Cosa que han hecho no solamente en China o en Vietnam o en Cuba, lo han hecho en Asturias. En ese momento que se sabía que en China había una epidemia de coronavirus muy seria, y no digamos en Italia, con los ataúdes de Bérgamo amontonados, en fin, las imágenes dantescas. Y estoy hablando del 8 de marzo, cuando volvió, el más famoso que volvió, Ortega Smith de Milán, de la Feria de Muestras de Milán. Con Ortega Smith volvieron otros muchos de Milán. Los que vinieron de la Feria de Muestras, o de Milán, de un partido de fútbol famoso que creo que hubo o algo así. Los que venían de lugares donde estaba habiendo epidemia, claro, los sometieron a control y aislamiento de sus familias. No de meterte en tu casa, porque si tú te metes enfermo o con capacidad de contagio, y yo contagio a los 4 o 5 con los que vivo y esos van a trabajar, pues ya estamos expandiendo el foco inicial. Es decir, había que aislar. El aislamiento es eficaz, pero no cuando ya la bola de nieve es gigantesca. Es eficaz en sus primeros momentos. En una epidemia te la juegas en los primeros días. Y aquí, yo el otro día estaba buscando, el Fernando Simón no hacía más que decir en marzo, a principios de abril, que no había que preocuparse, que las cosas no eran para tanto, que había que tranquilizarse y que no asustar a la gente y que había que tener cuidado. Claro, cuando la cosa ya... Porque claro, si tú tienes un foco o 5 focos de contagio, pero si tienes 5.000, esa es la clave. Aparte de que se habían... Claro, en coherencia con todo lo que hablábamos al principio de la privatización, pues los servicios de atención primaria y los de salud pública iban perdiendo su importancia. Entonces, claro, nos encontramos sin las herramientas claves para poder atacar una epidemia. Es decir, luego está lo del artículo 13 famoso y todo eso, pero todo lo anterior, que es los rastreadores, claro, un rastreador al principio tiene todo el sentido. Cuando tienes focos por toda una ciudad,
Los rastreadores, claro, aparte de que se ha contratado una cantidad ridícula de rastreadores que además no estaban ni preparados. Esto parece la guerra de Gila, de Nos verdad. decía hace poco Si no un fuera tan compañero terrible, que parecían seres mitológicos, ¿no? ¿Dónde están los rastreadores? claro, claro. Aquí da la sensación, en diferencia con Latinoamérica, de que no se va a poder, de que el mundo es como es, hay que adaptarse y sálvese quien pueda, ¿no? Ese discurso. Sin embargo, yo cuando voy a Latinoamérica veo que la gente además se deja la vida en la lucha, literalmente, ¿no? Totalmente. Porque creen que sí. O sea, los verdaderos revolucionarios piensan, saben y creen que otro mundo es posible. Es verdad que en América Latina, o sea, tienen una tradición heroica de lucha y de revoluciones hechas, como la cubana, es decir, ese es el papel que yo creo más importante de las revoluciones, ¿no? Demostrar que es posible, o sea, porque claro, todo se basa en que son tan fuertes ellos que no vale la pena luchar porque no lo vamos a conseguir. Claro, cada revolución demuestra que eso es falso, es decir, que hay esperanza. Claro, yo creo que también en el centro del capitalismo, en el centro del imperialismo, como es el Estado español, las cosas son posibles precisamente en momentos de crisis. Momentos de crisis son momentos de gran inestabilidad para el poder. Primero, porque los gobiernos son más débiles. Lo más importante de todo, porque mucha gente se empobrece. Es decir, claro, es decir, que el tener suficiente para vivir es un gran colchón social. Oye, no me voy a dejar la vida si tengo una casa y tengo posibilidades de irme de vacaciones y tengo un trabajo en una empresa que parece que me... Claro, ahora cuando todo se viene abajo, y aquí el desplome en el centro del imperio va a ser en caída libre, y eso lo están diciendo todos los analistas de un lado y de otro. Son momentos y sobre todo por eso, porque mucha gente de golpe se da cuenta de que es una cuestión de vida o muerte. Y el coronavirus nos lo está demostrando. Es decir, que el aumento de la movilización de la gente tiene mucho que ver con eso. Es que ahora no estoy luchando contra el copago solamente de los medicamentos, que es muy importante. Ahora estoy luchando porque cuando tenga más de 70 años me van a decir que yo me las apañe en la sanidad pública y si no tengo dinero para la privada. Es decir, la gente está comprobando que esto es de vida o muerte. Y luego hay otra tercera cosa importantísima, y es que en momentos de crisis, que son también de crisis para el capital, los grandes capitales se enfrentan entre ellos. Hay contradicciones intercapitalistas muy importantes, porque claro, la tajada es cada vez más pequeña y cada cual pelea por el trozo más grande. Es decir, eso es algo que olvidamos. Hay una lucha a muerte entre ellos, de la cual nos podemos aprovechar si somos lo suficientemente inteligentes, ¿no? Es verdad que el Estado en los países, digamos, más añejos en historia capitalista es mucho más potente, pero también es verdad que las grietas entre grandes poderes, por ejemplo, los enfrentamientos entre el capitalismo norteamericano y el europeo, no por ideología, no por el estado del bienestar ni cosa por el estilo, se están peleando por el gas ruso, que es 30% más barato que el que intenta vender Estados Unidos. Es decir, que esa es, yo creo, la oportunidad. Y además que en cualquier caso, una persona decente y consciente no puede hacer otra cosa que intentar luchar con todas sus fuerzas por intentar acabar con la forma de organización social más inhumana que ha conocido la historia, precisamente cuando tenemos todos los recursos del mundo, cuando los avances científicos hacen posible
que la humanidad pudiera resolver sus problemas tranquilamente de comida, de vivienda, de sanidad, de educación. Tenemos todos los recursos del mundo y ahora estamos viviendo la debacle que estamos viviendo. Es decir, gente que al mismo tiempo sea honesta y consciente no debe poder soportarlo. Y sobre todo teniendo en cuenta que van a venir millones detrás, que va a haber explosiones sociales, que el pueblo, que la clase obrera va a poner en juego voluntad de lucha, vitalidad y heroísmo, porque no tiene marcha atrás. Eso no debería cabernos ninguna duda. A los revolucionarios lo que nos compete es evitar que esas explosiones terminen en una masacre. Lo que hay que hacer es utilizar la inteligencia y la organización y el aprendizaje de otros procesos revolucionarios para que esa energía que los pueblos, que la clase obrera va a poner en juego, sirvan para acabar de una vez con todo esto. Ese es un elemento clave y que exige eso, mucha inteligencia para conseguirlo. ¿Qué sería para ti la dignidad? El no cambiar ninguno de los principios básicos de una persona, ni por dinero ni por poder de los poderes establecidos. Por el poder, o sea, el poder del pueblo es la dignidad puesta en marcha. Es decir, que he hablado del poder sin hacer matices. Es decir, la dignidad es no cambiar tus principios por dinero ni por formar parte del banquete de los poderes establecidos. La dignidad es una herramienta para conseguir el poder del pueblo. Total. Claro. La dignidad nos representa. Claro, efectivamente.